Estaba meditando y me quedo pensando en aquellas personas que luego por error o por accidente se les quiebra un espejo y dicen, esos son 7 años de mala suerte. Cuando me pongo a pensar que algo nos pudiera augurar o profetizar que vienen 7 años malos, me pongo a pensar, ¿por qué Dios nos habría de dejar pasar por 7 años malos? Cuando vemos la Biblia está la historia de José, y en la historia de José habla acerca de 7 años de vacas gordas, y luego habla de 7 años de vacas flacas. Está diciendo, sí, Dios está avisando que vienen tiempos difíciles, pero antes está dando tiempos de abundancia. Y lo más interesante de esto es que está avisando que vienen años buenos para que hagamos provisiones para los años malos. Entonces, aun cuando los tiempos sean en extremo malos, no seremos felices, porque el tiempo de abundancia no trae felicidad. Trae la paz de saber que cuando vengan los tiempos malos, tendremos paz, porque nuestra necesidad estará siempre suplida. ¿Tiene sentido? Amados, muy buenos días. Es interesante pensar en el tema de la abundancia y la escasez, porque cuántas veces usted y yo no nos hemos encontrado en estos tiempos de escasez, y muchas veces hablamos de la escasez económica y nos intranquiliza, nos pone en una situación de mucho estrés. ¿Y quién no quisiera tenerlo todo o tener una abundancia económica y con ello comprar las cosas que queremos? Porque ni siquiera compramos las cosas que necesitamos, compramos las cosas que queremos y las que en ese momento nos provocan placer o lo que muchos llaman felicidad. Pero entre más medito en ello, me doy cuenta de que lo que nosotros llamamos felicidad viene de algo externo siempre. El tener una pareja, el tener prosperidad económica, el tener salud cuando estamos enfermos, siempre todo viene de algo externo. Muchas veces incluso nos llega a pasar de que no queremos que nuestros familiares partan con el Señor, y no por el hecho de que los querramos mucho, sino de que nos va a doler y no queremos que nos duela y no queremos sentir ese dolor y esa ausencia. Pero Dios nos está diciendo, en mí vas a tener paz. Y creo que este ejemplo con el que empecé es un gran ejemplo de cuando José interpretó el sueño del faraón, y donde José vio que venían 7 años muy buenos y donde venía una instrucción de parte de Dios, y en donde le dijo, mira, de todo lo que coseches, guarda una quinta parte. Y cuando hayas guardado esa quinta parte, con esa quinta parte que tú guardes durante esos 7 años, vas a poder vivir los siguientes 7 años en donde haya escasez, y no solamente vas a tener la capacidad de vivir bien, sino vas a tener la capacidad de dar a otros. Y está relatado en la Biblia que venían de otros pueblos a comprarles grano y de venir a comprarles comida. Entonces dice uno, wow. Pero lo interesante es que aquello que le fue dado a José, al faraón y por ende al pueblo de Egipto, no era algo externo, fue algo interno, algo que venía desde adentro. La certeza de la voz de Dios y la certeza de que Dios tenía cuidado. Y amados, eso no es otra cosa más que paz. José, cuando Dios le habló en su juventud, le dio una promesa y le dijo, tú vas a gobernar sobre todas las cosas. Y entonces José, después de que recibe el sueño, ahora sí que es maltratado por sus hermanos, vendido como esclavo, llega a casa de Potifar. Pero una de las cosas que nunca cambió en el corazón de José era la certeza de lo que Dios le había dicho. Entonces llega José a casa de Potifar y Dios le dijo, vas a gobernar. Y entonces, ¿qué empezó a hacer José? José gobernaba en casa de Potifar. Y cuando lo meten a la cárcel y es mandado a la cárcel, todo el mundo diría, híjole, es que le está lloviendo sobre mojado. Pero él llegó a la cárcel y llegó a gobernar en la cárcel. Y dice la Biblia que
Fíjese qué interesante es esto, porque esto lo veía Potifar, esto lo veía el director de la cárcel y lo veía el faraón, y decía, porque veían que Dios estaba con José. O sea, en José había paz. Cuando José estaba en la cárcel, él tenía las llaves de la cárcel y se hubiera podido salir y dejar encerrados a todos, pero él sabía que estaba pasando por un tiempo en donde estaba poniendo en práctica aquello que Dios había puesto en su corazón, que era la paz. Y cuando llegó a Egipto, al trono de Egipto, porque no había nadie encima de él más que el faraón, llegó a continuar haciendo lo que ya estaba haciendo, gobernar. Y cuando gobernó, administró la abundancia y administró la escasez. Amados, la palabra nos enseña y nos insiste en que Jesús pretende habitar en nuestro corazón para que desde nuestro corazón pueda Él obrar y poner paz. Y nosotros normalmente queremos ver las respuestas de Dios en lo externo porque pensamos que eso nos provoca felicidad. Y no es así, amados. Porque piense esto, Dios nunca dejó de estar con José y sin embargo permitió que José fuera vendido como esclavo. Y sin embargo permitió que viviera en casa de Potifar. Y sin embargo permitió que la mujer de Potifar lo difamara. Y sin embargo permitió que llegara a la cárcel. Y sin embargo permitió que el copero y el panadero del rey lo traicionaran. Bueno, más bien el copero. Entonces, amados, está diciendo, Dios no nos ofrece felicidad, nos ofrece paz. Y José, algo que lo distinguió en toda su vida, es que siempre tuvo la paz de aquella cosa que Dios había hablado a su corazón y la atesoró. Y eso lo hizo vivir siempre bien, siempre pleno y siempre con paz. A veces, amados, usted y yo estamos anhelando aquellos picos de adrenalina en donde queremos que las cosas se sientan bien y que las cosas tengan un sabor sobrenatural y le queremos poner el título de Dios cuando Dios nos prometió, desde adentro de ti te voy a enseñar a gobernar, te voy a enseñar a producir y te voy a enseñar a que nunca dejes de saber que soy yo. Porque la paz que yo pongo en ti, como decía Jesús en Juan 16:33, estas cosas les hablo para que entiendan que en mí tendrán paz. Y amados, yo creo que necesitaríamos estar conscientes todos los días de que Dios está trabajando en nosotros y de que le permitamos trabajar en nosotros para que tengamos paz. Y que nunca dejemos de ver a Dios en las cosas y que siempre sepamos que donde estemos fuimos llamados a gobernar, sobre todo sobre las circunstancias. Se lo dejo tarea, nos vemos el día de mañana. Que Dios le bendiga y gracias por estar aquí.